Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los jubilados. ¿En qué entidades pueden conseguir los préstamos más convenientes de la plaza local? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de los principales temas económicos de esta semana, hoy con la presencia de Manuel Solanet. Quédese con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas sus consultas. Y aquí estamos, como siempre ya está Santiago Chelala, ha regresado Yamila Escala luego de sus merecidas vacaciones, y también está Jorge de los Santos para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Yami? Muy bien, ¿Cómo muy la pasaste? contenta. Felicitaciones a todo el equipo. Bueno, Yami en verdad se está refiriendo a Martín Fierro, que obtuvimos justamente hace algunos días, y ella no pudo estar acá la semana pasada para ser felicitada, como corresponde también, ¿no? Bueno, vamos a ir a los temas que tenemos para hoy. Y en esta última semana se realizaron los festejos del Día del Seguro del 21 de octubre. Y en estos festejos el gobierno anticipó que en el corto plazo va a avanzar con los beneficios impositivos para los seguros de vida y retiro. Yami presenta este tema. De festejo en festejo, en realidad una semana cargada de eventos y también de un anuncio. El secretario de Servicios Financieros, Víctor Castillo, en uno de esos eventos dijo que se está afinando el lápiz, y esto tiene que ver en materia impositiva, sobre todo en lo que es vida y retiro. El tan esperado anuncio hace, sin ir más lejos, 20 años en realidad que no se modifica cuánto es que uno puede deducir del impuesto a las ganancias, más allá de los últimos anuncios en esta materia, ¿no? Para que una persona esté más tentada a contratarlo, porque bueno, puede de alguna manera desgravarse un poquito. Hablan de 7.000 pesos, que es la cifra a la que tendría que ascender. Veremos qué ocurre. Y también un proyecto que entraría al Congreso, que ya estuvo en otra época en danza, pero nunca llegó a nada, que tiene que ver con el pago de las aseguradoras del impuesto al valor agregado. Una modificación en la manera que se hace, no de forma anticipada cuando se emite una póliza, sino en partes a medida que le va entrando a la compañía lo que, bueno, cada cliente va aportando. Así que expectativa. Estuvimos con Francisco Astelarra, con Carlos Tange, con el superintendente de Seguros de la Nación. Y Tange al mismo tiempo destacó algunas cuestiones vinculadas a los impuestos en general también, ¿no? Porque hay seguros no tan previsibles que con el aval, con la venia con una ayudita, podría la gente interesarse mucho más y así aumentar la producción de la industria del seguro. Bueno, vamos a ver, finalmente parece ser esta vez que el gobierno va a avanzar, ¿no?, con el tema. Ha hecho promesas, ¿no?, hace ya varios meses que las viene realizando, pero bueno, ahora parece, ¿no?, haberse referido más concretamente a este tema con esta expresión de que están, digamos, afinando el lápiz para realizar los anuncios. Bueno, vamos a seguir ahora con información para los jubilados. ¿En qué entidades pueden conseguir los préstamos más convenientes de la plaza local? Antes que nada, decirle a los jubilados que a veces toman préstamos en entidades de segunda línea, que suelen ser muy pero muy caras, que los principales bancos del sistema tienen préstamos para ellos especiales y con tasas muy pero muy convenientes en relación a estas otras entidades que realmente suelen ser muy caras y suelen ahorcar al jubilado, que por ahí comienza pagando la primera cuota, la segunda cuota, y después rápidamente ve como el haber jubilatorio se le escapa en esos préstamos con tasas de interés altísimas. Vemos en pantalla entonces cuáles son estas entidades que ofrecen los préstamos. Fíjense, la más barata para préstamos a 12 meses tiene un costo de 93 pesos la tarjeta Argenta por cada 1.000 pesos que se piden. Credit Cop 95, al igual que Nación y Ciudad. Provincia 96. Es entonces la cuota que se paga por 12 meses de 1.000 pesos. Ciudad 99, Macro 105 y Nuevo Banco de Santa Fe 107 pesos. Industrial 109, Santander Río 109,5 y cierra la lista el Banco Comafi con 110 pesos por cada 1.000. Si uno quiere una cuota más baja, tiene que estirar los plazos. Eso puede ser conveniente si uno necesita más dinero. En este caso,
lo que vemos en pantalla van a ser las cuotas más bajas que se puede obtener por los préstamos cuando uno amplía el plazo. Fíjense, el Banco Ciudad, 27 pesos solamente por cada 1000, Nación 35, Ciudad 36 para una tasa fija, Tarjeta Argenta 37 pesos, Provincia de Buenos Aires 44,5, Macro 45,5, Comafi 51, Credicop ya estamos en 55,5 pesos por cada 1000 que pedimos, Santander Río 57, Nuevo Banco de Santa Fe 61 y el Banco Industrial 64 pesos por cada 1000 de préstamos para jubilados. Entonces, a tener en cuenta que los costos varían, los costos financieros entre un 30 y un 50%, incluso un poquito más dependiendo del banco, pero que siempre son más económicas en épocas de alta inflación que estas mutuales o entidades de segunda línea que dan préstamos muy onerosos. Y por supuesto, la tarjeta Argenta es una posibilidad, se retira o se puede pedir en cualquier sucursal del Correo Argentino. Como vimos en la primera placa, es la más barata, pero se descuenta automáticamente del haber. Así que a tener en cuenta que después de pedir esa tarjeta y usarla en comercios adheridos, uno recibe una jubilación un poco más baja según va pagando esas cuotas. Muy bien, información es sumamente importante por lo que acaba de decir justamente Santiago, la gran disparidad que hay en el costo financiero de los créditos que ofrecen las distintas entidades. Bueno, vamos a seguir ahora, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a comenzar viendo lo que sucedió a nivel internacional, en donde se conocieron los datos del desempleo de los Estados Unidos que fueron peores de lo que se esperaba. Jorge nos brinda esta información. Sí, después del arreglo del techo de la deuda y del famoso shutdown se conocieron los datos de empleo, mejoró una décima con respecto a lo esperado, pero se crearon muchos menos puestos de trabajo, se esperaban 185.000 nuevos puestos de trabajo, se crearon 148.000, eso los mercados los toman como un dato alentador, subieron, porque significa que van a seguir los planes de estímulo del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, Gran Bretaña mostró un crecimiento del Producto Bruto Interno del 0,8, el más alto de los últimos 3 años, y por el lado de China siguen preocupados con la tasa de inflación, por lo cual las tasas de interés están subiendo y se sospecha que puede haber una desaceleración en cuanto al estímulo monetario. Se da esta contradicción de que los mercados festejan a pesar de que el dato para la sociedad no es peor, porque justamente se está creando menos empleo del que se debería o del que se esperaría, ¿no? Exactamente, las malas noticias son tomadas como buenas y eso levanta la renta variable en general en el mundo. Muy bien, con esta información nos estamos yendo a un corte, quédese con nosotros en instantes, estamos nuevamente de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder todas las consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, con las consultas sobre el estado de las entidades bancarias. Es el caso de la consulta de Mariana sobre la situación del Banco Itaú. Para mañana, entonces, el Banco Itaú, que es un banco de capitales brasileros, vemos en pantalla cuáles son sus indicadores. Tiene un patrimonio de 1.176 millones de pesos, depósitos por 9.125 millones y acumula resultados positivos de 72 millones de pesos, según la última información del Banco Central. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Itaú. Bueno, cambiamos de tema y hace algunos días el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, admitió el problema de la inflación y reconoció que las políticas que se han llevado a cabo para enfrentarla no dieron resultado. Dolores Ugarte dialogó con la gente en la calle sobre este tema. Café Financiero dialogó con los argentinos para conocer su opinión respecto a este cambio de postura del gobierno y saber si creen que esto augura un nuevo enfoque respecto de la inflación. Sinceramente creo que acá todo se dibuja y bueno, y estamos como estamos. No, creo que va a seguir la inflación alta. No creo que estén haciendo cosas como para mejorarla. ¿Pensás que por ahí después de las elecciones el gobierno va a tomar alguna medida? En materia inflacionaria no creo. Sí, tal vez en materia cambiaria. Me parece que hay un poco de oportunismo, ¿no? Porque están tratando de alinearse con lo que nos pasa todos los días con los precios por las elecciones. Y bueno, que es algo concreto, es algo que deberían haber asumido hace tiempo. Después de las elecciones, ¿pensás que el gobierno va a tomar alguna medida al respecto para enfrentar esta problemática? No lo creo todavía. La opinión mía coincide con la opinión de toda la mayoría amplia del país,
de que la inflación supera el 25%, según el estándar de vida es más todavía, y creo que ninguna economía puede funcionar en un país con semejante índice de inflación. Yo no creo que las cifras que da el gobierno sean verídicas. Y sí, obviamente que hay que tratar porque nos está comiendo el sueldo a todos y en realidad tendrían que llevar los índices a donde corresponde para reflejar una realidad y poder emparejar los sueldos con la realidad. Todo reconocimiento, ¿no?, del gobierno en relación al problema de la inflación debe ser bienvenido. Esperemos que se comience de manera urgente, ahora tras las elecciones, a hacer algo con este problema. El gobernador de Buenos Aires, Scioli, debería estar particularmente interesado en que eso suceda, porque es uno de los candidatos no mejor encaminados para el 2015, y si no se comienza a hacer algo ahora, en caso de ganar, va a estar en serias dificultades. Así es, Alejandro. Bueno, por de pronto el gobierno ya ha anunciado que va a haber un nuevo índice de inflación, que va a tener en cuenta las diferentes regiones del país. Así que en cuanto a la medición, por lo menos, ya hubo algunos avances. Esperemos que haya también avances con respecto a la solución del problema. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y ahora vamos a pasar a lo sucedido a nivel local, en donde el Merval alcanzó un nuevo récord a comienzo de la semana, pero después hubo una toma de ganancias y cayó en los días siguientes. ¿No es así, Jorge? Así es. En realidad hay una máxima en los mercados que dice comprar con el rumor y vender con las noticias, lo que pasó en la última semana. Para que tengan una idea, en el último mes subió un promedio de un 10%, en la última semana ajustó un 1%, están las elecciones que están pasando hoy, o sea que evidentemente hubo una saludable toma de ganancias en el mercado local. Bueno, el Merval ha ganado una gran cantidad, ¿no? Un gran porcentaje en lo que va del año, ¿no? Exactamente, pero bueno, ahí también hay un punto, como te decía, que está instalado ya en los medios, que el Merval lleva ganado casi un 100% en lo que va del año, o sea que para los inversores, momentos de ser cautos y no entrar y comprar en precios muy elevados, ¿no? Exacto, no es el momento justamente de entrar, ¿no? Exactamente, porque como te decía, la mayoría compró con el rumor y está esperando vender con la noticia, un desprevenido puede comprar algún papel sobrecomprado. Bueno, Jorge, el martes vamos a dar justamente algunas recomendaciones para aquellas personas que quieren invertir y están escuchando esto y van a tener cautela, no van a invertir en acciones del Merval. Vamos ahora a responder una última consulta, como hacemos siempre, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros. Para Walter de Bulón, que nos consultó sobre la situación de Río Uruguay, esta compañía presenta un activo de 365 millones de pesos, pasivo 209 millones, patrimonio 155 millones, resultado 846.114 pesos, 290 millones de pesos como primas e informa 742 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Como siempre decimos, es información que ustedes deben tener presente al momento de contratar una compañía de seguros. Siempre cuando ustedes están a punto de firmar la póliza o están, digamos, en los trámites premios o están averiguando, comuníquense con nosotros para consultarnos el estado de solvencia de la institución para tener la certeza de que en caso de tener algún siniestro, la compañía va a estar en condiciones de cumplir los compromisos con ustedes. Nos vamos a un corte en instantes, vamos a estar analizando los principales temas económicos de la semana, hoy con la presencia del economista Manuel Solanet. Y aquí estamos ya con la presencia de Manuel Solanet para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por haber venido. Un gusto. Y en esta última semana, antes de los comicios, las reservas internacionales continuaron cayendo. El dólar paralelo superó los 10 pesos y se acercó a los máximos registrados en mayo de este año. Bueno, a partir de todo esto, Manuel, ¿crees que justamente con el final de este periodo electoral el gobierno va a poner finalmente manos a la obra para hacer frente a estos numerosos problemas que presenta la economía? Nadie lo puede decir, tiene que decirlo el propio gobierno. Ha habido algunas señales e insinuaciones en las últimas semanas. ¿Te referís, por ejemplo, con el arreglo con las empresas que litigaron contra la Argentina en el CIADI? Efectivamente, esa es una señal tal vez la más importante que se dio hacia la racionalidad. Cumplir con la sentencia del CIADI, que era una deuda con la comunidad internacional que tenía el país y sobre todo
ya había tenido consecuencias porque Estados Unidos y otros países las habían señalado como una causa para que Argentina no volviera a los mercados de deuda, y ahora hay una señal positiva. Solo una primado, señal. No el pragmatismo más que el deseo, ¿no? La ética o el deseo, ¿no? Yo creo que la realidad impone. Ahora, esto no asegura que después de los comicios se modifique el rumbo económico, porque ha habido declaraciones en el otro sentido. Y sobre todo, desde que la presidenta ha tomado licencia, se ha advertido que en el gobierno no hay una sola opinión ni una unidad de mando, sobre todo en el equipo económico. De manera que habrá que esperar. Por ahora no se puede decir nada. La verdad es que hay cosas que corregir que son muy importantes, profundas, que no se corrigen con voluntad, sino con medidas que tienen sus consecuencias. Así que la expectativa sobre un cambio yo creo que está muy condicionada a temas políticos. Por ejemplo, en estos últimos días, con el aumento del dólar paralelo, hubo versiones justamente en el sentido contrario, ¿no? De que, por ejemplo, podría prohibirse a los medios publicar, ¿no?, la cotización del dólar paralelo. ¿Te parece, digamos, te parecen posibles este tipo de medidas? No, es un disparate. Todas esas cosas lo único que hacen es acentuar las incertidumbres y la idea de que este gobierno está irremediablemente volcado a la irracionalidad. Por eso, dependiendo de los resultados definitivos del comicio, que entiendo que al gobierno le van a señalar una advertencia seria sobre el devenir político, tiene que haber cambios. Necesariamente la realidad los va a imponer. Y yo diría más, si estos cambios no surgen voluntariamente de un programa que modifique gran parte de las pautas que hemos vivido en los últimos años, el mercado puede imponer por sí mismo, de la peor manera, en algún momento, alteraciones y modificaciones. De esto tenemos mucha experiencia en la Argentina. Me imagino que cuando hablas de cambios en el mercado y de algunas variables, hablas de inflación, por ejemplo, y hablas del tipo de cambio del dólar. ¿Cuál sería el contenido de este programa que estás hablando? O sea, ¿cómo se hace para reducir, me imagino, en forma gradual la inflación y para, bueno, unificar el mercado cambiario, si es que finalmente se quiere volver a la normalidad y levantar este cepo cambiario? Para unificar el mercado cambiario tienen que darse otras cuestiones de marco. La primera de ellas es el plano fiscal. Si hay déficit, y hay déficit creciente, por un desborde del gasto público que se ha observado en los últimos años, que no ha sido corregido y que no puede ser alcanzado por el aumento de la presión tributaria, y ese déficit se tiene que financiar con emisión, ya que las cajas públicas están casi agotadas, el Banco Central es la única fuente de financiamiento, tenemos un origen de la inflación claro, la expansión monetaria ha sido importante y seguirá siéndolo si esto no se corrige. O sea, el primer campo donde hay que actuar es el campo fiscal, donde hay cuestiones que se pueden corregir, por ejemplo los subsidios, normalizando el sistema de tarifas de servicios públicos, reduciendo los subsidios a sectores de la actividad económica. Para eso, obviamente, hay que tomar medidas en esos planos y esas medidas no son fáciles. Por otro lado, hay temas institucionales. Ha habido una caída de la confianza y la Argentina no ha tenido inversión. Las mediciones de la inversión directa extranjera o la inversión en general han mostrado que ha habido mucha deficiencia y pobreza. Un país que no hace crecer su capacidad productiva no está en condiciones de responder a aumentos de la demanda. Y estos aumentos se han dado porque el gobierno ha tomado una política de incentivar los consumos. De manera que este ha sido otro factor de inflación que hay que corregir, que naturalmente implica acciones en el plano institucional, el respeto pleno al derecho de propiedad, al Estado de Derecho, a los contratos, generar confianza para que los argentinos o los extranjeros decidan que la Argentina es un país que merece ser un campo de los negocios y un campo para las nuevas inversiones. Ahora, Manuel, hablas de la necesidad de reducir los subsidios, pero si eso se hace, entonces seguramente habrá un aumento de tarifas, que llevaría a tener un peor salario real o que a la gente tenga que pagar con su salario un incremento de tarifas y, por supuesto, también a presiones salariales, y entonces a una pugna o un conflicto social creciente. ¿Te parece que esa debería ser la solución o hay otro camino que no sea el ajuste para resolver este meollo? La palabra que podés ponerle, sea ajuste o cualquier otra, implica necesariamente medidas que tienen costos y tienen beneficios. Si se crea un clima de inversión y se genera empleo por esa vía, que es la única forma de generar empleo y generar mayor producción, seguramente el sector privado va a producir una compensación en términos de mayor actividad de negocios, mayores oportunidades y también mayores salarios,
que compensen el efecto negativo que pueden tener las medidas de normalización del sistema de precios y de tarifas o de recorte en el gasto público. Es el único camino, no hay otro. Si se sigue por el camino de seguir inflando y seguir la fiesta, en algún momento la corrección que produce el propio sistema es mucho más dolorosa. ¿Crees, Manuel, que también el gobierno va a tener que mover el dólar oficial como parte de este programa económico del que hablas para normalizar la economía? Lo está haciendo, lo ha hecho espasmódicamente, en algunos meses ha devaluado al ritmo de la inflación verdadera, en otros meses se ha quedado atrás. Yo creo que el tipo de cambio real está atrasado por donde se lo mire, de manera que en algún momento tiene que haber una corrección. ¿Y qué sería, digamos, como parte del plan, después, antes? Tiene que ser parte de un plan, porque si es simplemente una devaluación sin que se haga ninguna otra cosa y se diga nada, eso lo único que va a producir es un escalón inflacionario. ¿Y ves al gobierno, digamos, en condiciones políticas, asumir justamente, como de alguna manera te preguntaba, en los costos políticos que esto tendría, ¿no? Porque, bueno, justamente estamos hablando medidas, ¿no?, como la suba de tarifas, medidas como una eventual devaluación, ¿no?, del tipo de cambio oficial, son medidas, digamos, que tendrían un impacto, ¿no? Por eso que no se han tomado en estos años, ¿no? Yo creo que después de estas elecciones va a haber una nueva visión de la política por parte del gobierno y creo que tiene que repensar cuál es el curso de sus políticas públicas y no pensar en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Lo que es una realidad acá y en cualquier país del mundo, que si se va por el camino de no producir y no generar ningún efecto político negativo, en el largo plazo se producen efectos mucho más dolorosos y mucho más perjudiciales para el país. El gobierno o el que venga después del 2015 tiene que exponerle a la gente, a la ciudadanía, cuáles son las consecuencias de distintas políticas, inclusive la de no hacer nada. Ahora, Manuel, justamente la semana pasada se dio a conocer una nueva apelación del gobierno con respecto al fallo del juez Grecia y a los fondos buitres. ¿Cómo te parece que va a continuar esta historia hacia adelante? Si finalmente se le va a pagar a los bonistas o si se va a demorar ese pago y qué consecuencias podría traer. En realidad las operaciones que se han visto y escuchado son entre bonistas. El gobierno está mirando, está en la tribuna por ahora. Son bonistas que tienen bonos reestructurados del 2005 al 2009 y que pueden decidir suplementar los pagos que el gobierno quiera hacerle a los holdouts para que estos acepten una variante que no es pagarle íntegramente el gobierno. Y de esta forma, eventualmente hacer que los holdouts se introduzcan en el canje ahora nuevamente abierto y tengan una ganancia de por sí, porque estos entraron a precios muy bajos, y los que ceden parte de lo suyo, por ejemplo los intereses acumulados a esos holdouts, de todas maneras hagan negocio porque eso va a producir una revalorización de los bonos. Entonces parecería que nadie pierde. Ojalá se produzca alguna variante. Lo único que uno desea es que la Argentina vuelva a tener el respeto internacional, vuelva a los mercados, acceda a los mercados de capitales, sea un país atractivo para la inversión. Mientras esté en default, y agrego al tema de los fondos buitres, los holdouts, el tema del Club de París, la Argentina no puede entrar en ese club y se perjudica. Por eso que hay que pensar una Argentina atractiva, una Argentina que ha resuelto sus problemas, que ha normalizado las relaciones, que respeta los contratos, que respeta el derecho de propiedad. El influjo de capitales, las inversiones, sea en el campo petrolero o en otros campos, va a compensar con creces el efecto negativo de medidas que ahora parecen duras. ¿Ves factible una solución mixta en la que el gobierno busque, digamos, recuperar financiamiento internacional, pero al mismo tiempo no haga las correcciones estructurales o de fondo que requeriría la economía? Y entonces no va a tener el financiamiento internacional. Porque nadie le presta a alguien que no les presenta un futuro en condiciones de devolverle lo prestado. Muy bien, bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Manuel Solanet sobre los difíciles desafíos que enfrenta el gobierno a partir de mañana para enfrentar los graves problemas que presenta la economía argentina. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.